¿Mazda 2 o MG3? ¿Qué vehículo deberías comprarte? Porque sí, estos dos son de los vehículos más accesibles y que realmente tienen apartados interesantes que ofrecerte. Por su lado, el Mazda 2, un vehículo con un buen refinamiento, unos buenos consumos y un buen manejo por lo que cuesta. Pero el MG3, este vehículo nuevo, busca darte un rango de precios bastante bajo si lo comparamos contra muchos de sus rivales, porque incluso compite con los vehículos urbanos en el rango de precios. Y además ofrece un buen espacio y sobre todo un buen equipamiento y seguridad en las versiones más equipadas. Estos dos podrían ser fácilmente el primer vehículo para muchos consumidores. Y por eso hoy veremos el comparativo de estos dos modelos. Pero no solo eso, veremos rango de precios por rango de precios y versión por versión. Para que sepas cuál podría ser tu mejor compra por el equipamiento, por la seguridad, por los consumos y gastes bien tu dinero. Y sin más, comencemos. Y mientras tanto, déjame en los comentarios qué piensas de estos modelos. Y sobre todo, porque sí, hay una diferencia muy grande. ¿Tú qué comprarías? ¿Un vehículo japonés o un vehículo chino? Sabiendo todo el contexto de cada marca. Iniciemos con el Mazda 2, este vehículo que ha estado en México por muchos años y lo ha hecho bastante bien en la durabilidad, en cómo envejece con el paso del tiempo y también es muy querido. Y hace poco se renovó y además tiene una versión más potente que busca ser un vehículo para consumidores que salgan a carretera o requieran un poquito más de diversión o más de potencia. El Mazda 2 se vende en tres versiones. Inicia en los 319,000 pesos y acaba en la versión más potente en los 390,000 pesos. Verás que en este rango de precios los cambios entre versiones no son muy grandes en el equipamiento, únicamente en la versión más completa por el motor más potente. Y hablemos de especificaciones mecánicas. El Mazda 2, seguramente lo sabes, es de los vehículos más pequeños, principalmente en la segunda fila de asientos y en la cajuela. De largo apenas mide 4.80 metros, de ancho 1.695 metros y la distancia entre ejes, lo aprovechable, 2.560 metros. Y la cajuela tiene una capacidad de almacenamiento de 286 litros. Y en la mecánica, porque recuerda, el Mazda 2 se vende con dos motores. En las primeras dos versiones es un motor de 4 cilindros, 1.5 litros, que entrega 109 caballos y 104 libras-pie de torque. Y en la versión más equipada, la Signature, es un motor de 2 litros con 141 caballos. Ambos motores se acoplan a una transmisión automática o manual de 6 velocidades. Pero sin duda, el manejo del Mazda 2 podría ser de los mejores del segmento, porque es potente, está bien refinado y además te puede dar consumos de hasta 13 km por litro. Y ahora veamos al MG3, porque es indudable. Las marcas chinas no han resuelto aún de la mejor manera el tema del manejo y de los consumos. Son vehículos que gastan mucha gasolina si los comparamos contra algunos de sus rivales. El MG3, este vehículo nuevo, se vende en tres versiones. Inicia en los 239,900 pesos y acaba en la versión más completa en los 349,900 pesos. Sin duda alguna, por este rango de precios podría ser un vehículo muy atractivo para muchos consumidores. Veamos si puede ser tu mejor compra con todo este video. Hablando de las dimensiones, es un vehículo más grande que el Mazda 2, aunque no por mucho. De largo mide 4.113 metros, de ancho 1.797 metros y la distancia entre ejes es de 2.570 metros. La cajuela también es ligeramente más grande, 293 litros. Y este vehículo pesa 1.300 kilogramos, 200 kilos más que el Mazda 2. Y créeme, se sienten al manejo y principalmente en los consumos de combustible. Y el motor es el mismo en las tres versiones. Uno de 4 cilindros, 1.5 litros, que entrega 108 caballos y 104 libras-pie de torque. Y se acopla a una transmisión manual de 5 velocidades o automática CVT. Y rondarás entre 9 y 10 km por litro dependiendo tu manejo. En el espacio, lo acabas de escuchar, el MG3 es un vehículo ligeramente más grande. Se siente, sí, sin duda alguna, en la segunda fila de asientos. Pero el Mazda 2 es un vehículo con mejor manejo y sobre todo mejores consumos de combustible. ¿Cuál compraría yo con base en esto? Y me iría por el Mazda 2, por el refinamiento tras el volante y el ahorro de dinero en la gasolina.
Pero veamos versión por versión y rango de precios por rango de precios para que me digas en los comentarios qué vehículo y en qué versión lo comprarías. Iniciemos con las primeras, comenzando con el Mazda 2, que es la versión eSport, que se vende con transmisión manual y automática. Cuesta 319,000 pesos y 329,000 pesos. En la seguridad es un vehículo completo, ya que tiene una estructura con buenas calificaciones y resultados en pruebas de impactos. 6 bolsas de aire, un paquete completo de asistentes, pero punto negativo, los frenos traseros son de tambor, con lo cual pudieron mejorar para darnos un vehículo con un mejor aplomo en la frenada y sobre todo ligeramente más seguro. Pero ya lo veremos contra el MG3, que en esa versión y en un rango similar de precios está muy por debajo. Y en el equipamiento, ¿qué ofrece el Mazda 2 en su primera versión? Algo bastante bueno, faros LED, que mejoran la visibilidad y el alcance de noche en carreteras y paso por curvas. Rines de aluminio de 15 pulgadas. Botón de encendido. El volante también algo bastante favorecedor. Tiene ajuste en profundidad y altura y también es multifunciones. La pantalla es de 7 pulgadas con conectividad para los teléfonos y se maneja a través del Mazda Connect. Y también tiene sensores traseros de estacionamiento. Por este rango de precios, me parece que el equipamiento, si bien es cierto no es destacable, no le falta prácticamente nada si lo comparamos contra algunos de sus rivales. Y más por lo que te decía, el refinamiento al interior, en los materiales y más en la mecánica, manejo y consumos. Pero ahora veamos al MG3 en su primera versión, que es la Cool con transmisión manual, que cuesta 239,900 pesos. Por este rango de precios que ofrece, y punto negativo, en la seguridad solo tiene 4 bolsas de aire y tambor también en el eje trasero. Si lo comparamos contra los vehículos urbanos, en este rango de precios es cierto, no está por detrás, porque tanto el Kwid, tanto un Mobi tienen 4 bolsas de aire. Pero por ejemplo, un Gran i10 o un March en un rango similar de precios tienen más seguridad. Únicamente para que lo tengas en cuenta, pero es indudable. El Mazda 2, aunque es un vehículo más costoso, es más completo en este apartado. Pero en el equipamiento vas a ver que es un vehículo destacable por este rango de precios. Los faros son halógenos automáticos con luz diurna con focos LED. Rines de 15 pulgadas. El volante solo tiene ajuste en altura, no en profundidad como sí lo ofrece el Mazda 2. Tiene sensores traseros, pero punto negativo, no encuentras una pantalla. Únicamente un radio con conectividad Bluetooth, pero algo bueno es que el panel es digital de 7 pulgadas, con más información y calidad que el Mazda 2 y más por este rango de precios. En estas versiones, ¿cuál podría ser tu mejor vehículo? Y creo que son muy diferentes, porque el MG3 cuesta mucho menos dinero y tiene un poquito más de equipamiento si lo comparas contra otros vehículos de ese rango de precios. Pero por la seguridad, para mí no sería la mejor opción. Aunque si lo comparo contra un Kwid, si lo comparo contra un Gran i10 incluso, o contra un Mobi, me iría sin duda por el MG3. Y el Mazda 2, por ese rango de precios, lo comprarías por el equipamiento, por los consumos y el manejo. Pero pasemos con las segundas versiones, que ya son más equiparables en el rango de precios y en lo que ofrecen. El Mazda 2 es la versión e-Grand Touring, que cuesta 359,000 pesos. En la seguridad ofrece lo mismo, y que mejora en el equipamiento. Los rines son 1 pulgada más grandes también en aluminio. Aire acondicionado automático. Asientos en gamuza y detalles diferentes al interior en los paneles de las puertas y el tablero. Y además un head-up display. El equipamiento, es cierto, no mejora muchísimo, pero la diferencia en el rango de precios tampoco es tan abismal. Por lo tanto, yo me iría, sin duda alguna, por la primera versión del Mazda 2. La segunda no la consideraría, porque por lo que cuesta, es cierto, mejoran puntitos de equipamiento, es más funcional, pero para mí no lo justifica del todo y la primera versión sí lo hace. Pero veamos al MG3, que mejora muchísimo en el equipamiento y también por fin en la seguridad. La versión Style se vende con transmisión manual y automática. Inicia en los 299,900 pesos y la versión automática cuesta 309,900 pesos. En la seguridad mejora muchísimo. Ya tiene 6 bolsas de aire y además frenos de disco traseros, a diferencia del Mazda 2 que siguen siendo de tambor. Y el equipamiento sigue mejorando. Los rines también son 1 pulgada más grandes en aluminio. Tienes ya 3 puertos USB de carga, 2 adelante y 1 más en la segunda fila de asientos.
aire acondicionado automático con salidas en la segunda fila de asientos, control de velocidad crucero, auto hold, freno de mano de botón, cámara trasera. Ya tiene una pantalla bastante grande de 10 pulgadas con conectividad para los teléfonos y además botón de encendido. Por este rango de precios, ¿qué vehículo deberías comprar? Y es cierto, los dos siguen siendo competitivos, pero si los comparamos al tú por tú en rango de precios y lo que ofrecen, el MG3 tiene apartados más interesantes en conectividad, en tecnología y un vehículo más moderno. Y está en ti que quieres. Si buscas mejores consumos y un mejor manejo, te irías por el Mazda 2. Pero el MG3 podría ser una opción ideal para consumidores jóvenes que busquen un vehículo mucho más conectado, mucho más tecnológico, sacrificando las sensaciones tras el volante y principalmente los consumos de combustible. Yo, Rodrigo, ¿qué me compraría? Y me iría por el Mazda 2. Para mí es más importante el manejo y los consumos de combustible. Pero déjame en los comentarios, en ese rango de precios, ¿qué vehículo te comprarías tú? Y pasemos con las versiones más completas de cada modelo. La del Mazda 2 es la versión Signature, que cuesta 388,900 pesos. Y con esta versión, ¿qué es lo más interesante? Y sin duda alguna, la mecánica, porque el motor es más potente para consumidores que salgan más a carretera, que salgan con toda su familia o busquen más diversión. Es un motor de 4 cilindros, 2 litros, con 141 caballos, que es indudable. Las sensaciones mejoran mucho. Tienes casi 32 caballos más en un vehículo ligerito, pequeño, para darte más diversión y un manejo más robusto para carreteras o salir con toda la familia. Y en la seguridad sigue mejorando esta versión. Ya tiene luces altas automáticas, asistente de cambio de carril y un sistema de frenado inteligente para la ciudad. Por este rango de precios, me parece que el Mazda 2 es un vehículo muy completo por la mecánica y sobre todo por la seguridad. Porque si lo comparamos, por ejemplo, con el Kia K3, que igual tiene un motor más potente en la versión más equipada, cuesta 450,000 pesos. Y por este rango de precios, el Mazda 2 no sacrifica tanto en los consumos por darte un mejor manejo. Y también mejora en el equipamiento. ¿Y qué vas a encontrar? Detalles en color negro al exterior y al interior. Vestiduras en piel sintética y además paletas de cambio. Lo repito, por este rango de precios, el Mazda 2 para mí sí es un vehículo muy interesante. Pero veamos al MG3 en la versión más completa, la Excite CVT. Cuesta 349,900 pesos. Sigue siendo un vehículo más barato que el Mazda 2 y que muchos de sus rivales. En la seguridad mejora mucho, ya que tiene asistentes avanzados a la conducción que buscan prevenir accidentes como mantenimiento de carril, frenado autónomo delantero, junto con otros, que sin duda, por ese precio, es de los vehículos más seguros en México. Y en el equipamiento sigue y sigue mejorando. Los espejos son abatibles eléctricamente. Tiene quemacocos, el volante está forrado en piel y parte de los asientos. Faros con focos LED por fin, limpiadores automáticos, acceso por presencia y además una cámara 360 grados. Es decir, tienes vistas laterales, frontales y trasera. Sin duda alguna, por este rango de precios, el MG3 es un vehículo sobresaliente por la seguridad y por el equipamiento si lo comparamos, lo repito, contra todos sus rivales. Pero yo, Rodrigo, ¿qué me compraría? Y me iría también por el Mazda 2. Premiaría la buena durabilidad que hemos visto, la fiabilidad en todos los componentes, pero sobre todo, ese motor más potente con mejores prestaciones y sobre todo mejores consumos de combustible y un refinamiento destacable al interior. Pero sigo siendo muy consciente, el MG3 es para consumidores jóvenes, quien busque brincar de un vehículo urbano a un vehículo subcompacto, mucho más completo, mucho más tecnológico. Por ese rango de precios, créeme, es una opción muy interesante y sobre todo recomendable. Únicamente considera de cada modelo algo importante. El Mazda 2 es un vehículo muy pequeño, que tiene materiales interesantes, pero podrían ser frágiles si no los cuidas correctamente. Pero sobre todo el espacio, muy sacrificado en la segunda fila de asientos y en la cajuela. Y con el MG3, analiza y considera que los consumos de combustible para el segmento son bastante altos. Es un vehículo de nueva generación, que sí es un MG, la marca ha demostrado ser una marca fiable y más que otras chinas, pero a pesar de eso es un vehículo reciente en el país y principalmente los consumos y los materiales al interior.
Pero mi recomendación es que vayas a la agencia, que con esto podrías entender o saber o presupuestar tu mejor vehículo y en la mejor versión, pero súbete, tócalos, apriétalos, manéjalos, pregunta tus dudas para que compres tu mejor vehículo. Mientras tanto, déjame en los comentarios de estos dos cuál comprarías y sobre todo en qué versión de equipamiento. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme tu like, tus comentarios y te veo el jueves con un nuevo video.